En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la oración. Vamos a hablar sobre la oración, qué es la oración, cómo funciona la oración, qué tenemos que hacer. Y pues yo quiero que primero pongamos como una base. Voy a contarles mi experiencia personal. Bueno, en mi experiencia personal, pues yo tengo un trasfondo. Antes de yo conocer a Cristo, pues yo era muy intelectual basado, o sea, mi concepto del mundo era muy cercano a lo que se conoce como materialismo secular. ¿Qué es el materialismo secular? Es una manera de pensar donde todo debe ser explicado desde lo material, lo físico y sacando a Dios de un lado. Por eso es secular, o sea, no religioso, sino secular. Entonces, cuando existe, no sé, que una persona dice, no, es que yo me sané porque oraron por mí, eso no se acepta como una explicación válida, sino que tiene que buscarse una explicación científica física para explicar cualquier fenómeno que exista. Entonces es como para tratar de explicarles un poquito de cómo es este tema del materialismo secular, pero yo me crié un poquito así, a pesar de que fuera creyente en Dios. Mi manera de pensar no aceptaba lo espiritual, sobrenatural, y yo pensaba que eran meras supersticiones, que la brujería no existía, que las religiones no había poder en eso, que sencillamente eran filosofías y que el cristianismo era una bonita forma de pensar, pero que en realidad Dios no se manifestaba en nada. Eso era lo que yo pensaba. Hasta que me leí el Nuevo Testamento, y cuando me leí el Nuevo Testamento empecé a vivir cosas allí escritas antes de leerlas y recibí el Espíritu Santo. Y eso fue súper fuerte porque literalmente quedé libre de depresión en cuestión de 2-3 semanas de experimentar al Espíritu Santo dentro de mí. Literalmente sentí una llama de fuego fuerte que quemaba todo mi antiguo ser, y me pasaba cada vez que leía la Biblia, oraba, y pues yo no sabía a quién decirle porque yo no había asistido así regularmente a ninguna iglesia ni nada, pero pues descubrí que el mensaje era real, que Jesucristo era la verdad, que Él libera, que Él transforma. Y desde ahí soy otra persona, y pues dije, no, las palabras de Jesús son verdaderas y eso sí se manifiesta en la gente. Entonces ese mensaje me empezó a arder en el corazón, como Dios sí se manifiesta, Dios es poderoso para manifestarse, Dios sana, Dios libera. De hecho, mi mamá fue sana de unos dolores en las rodillas cuando ella conoció a Cristo. También ella recibió el Espíritu Santo, y empezamos a darnos cuenta que lo que dice la Biblia, el mundo espiritual, de lo que se habla en la Biblia, es verdadero, es real. Pero también me di cuenta que las tinieblas también son reales y la Biblia no lo niega. O sea, es como... Es que acá no se está negando, por ejemplo, si alguien tiene un trasfondo, ha practicado cosas como de nueva era y demás, que yo te diga, no, eso no es real, eso te lo imaginaste. No necesariamente, no necesariamente. Muchas de esas cosas existen, pero la fuente es lo que tenemos que conocer, si es la fuente, si proviene de Dios, si es verdadero, si es luz o es tinieblas, si es entender esa lucha que hay entre la luz y las tinieblas, porque las tinieblas siempre buscan disfrazarse de cosas buenas, pero nos destruyen y quieren alejarnos de Dios, del camino que es Cristo. Entonces, ya entendiendo pues, digamos, esa introducción y como que me conozcan un poco mejor, pasa algo, y es que cuando yo leí el Nuevo Testamento, pues yo me fijé en algo, que Jesús da unas instrucciones de cómo orar en Mateo capítulo 5. Entonces vamos a buscar Mateo 5, ya les digo el versículo. Perdón, es Mateo capítulo 6. Sí, es Mateo capítulo 6. Y vamos al versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. Este pasaje es muy famoso. Ustedes se lo deben saber, la mayoría. Bueno, acá yo supongo que el 90% de las personas acá conectadas son de Latinoamérica. Y seguro han escuchado esto. Y aún, si están conectados desde España, seguro han escuchado esta porción de la Biblia. Así no sean cristianos ni católicos, por nuestra cultura. Y esa es la parte del Padre Nuestro. Entonces, literalmente los discípulos de Jesús se acercaron y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Y él dio unas instrucciones. Entonces vamos a iniciar antes de entrar en la oración puntual que Jesús hizo, vamos a leer las instrucciones.
Mateo 6:5 dicen, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras o por sus muchas repeticiones. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Listo. Voy a parar ahí y ahorita continuamos leyendo. Entonces hay unas instrucciones súper básicas de Jesús. Para mí la primera vez que leí que Jesús dice, y no hagan repetición, en otra versión, Reina Valera dice, no hagan vanas repeticiones, o sea, no repitan, pues a mí me choqueó eso, porque yo dije, ¿cómo así Jesús dice que no debemos rezar? ¿Y por qué lo hacemos? O sea, yo me choqué culturalmente, porque pues yo estoy en colegio católico y demás, aunque no me pusieron mucho a eso, pero pues eso es lo que yo escuchaba pero no tiene sentido, o sea, como si nos hubieran, yo sentía como si me hubieran escondido la verdad toda la vida, pero es que Jesús dijo cosas diferentes a lo que uno piensa que Jesús dijo, a lo que la gente dice sobre Jesús, pero cuando uno lee directamente las palabras de Jesús, muchos mitos se caen y trae una libertad impresionante porque Jesús es más tremendo de lo que uno imagina, es un ser más grande de lo que uno imagina. Entonces, yo cuando leí eso, bueno, primero me noté eso, como Jesús dice, oigan, y también destruyó el mito de los judíos. ¿Cuál era el mito de los judíos? De si quieres orar, tienes que ir específicamente al templo, digamos, pues basado en la adoración del Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, eso sí tiene un sentido bíblico, pero entonces ellos como que pensaban, eso toca hacerlo de una manera específica. ¿Y cuál era el ejemplo que ellos tenían? Pues los maestros de la ley, los fariseos, que eran los expertos religiosos de la época. ¿Y qué hacían ellos? Pues lo hacían en público, lo hacían para llamar la atención, y Jesús llega y rompe todo eso y dice, no, ustedes lo van a hacer completamente al revés. Ustedes no lo van a hacer para llamar la atención y no lo van a hacer ni siquiera en el templo ni nada, sino cierran la puerta de su cuarto. Lo van a hacer en sus casas, solos. Y lo que Dios ve en secreto lo va a recompensar. Obviamente en público. Ese es el principio. Entonces, Dios nos da el acceso de conocerlo a Él en nuestros cuartos. Y por eso es que, bueno, muchos usan ese término del lugar secreto, pues basado en ese pasaje que Jesús dice, busca a tu Padre en lo secreto, o sea, cuando nadie te ve, allí es donde vas a hablar con Dios. Y ese es el lugar más importante de hablar con Dios, cuando estás a solas. Es mucho más complicado hablar con Dios que en un entorno de más personas. Yo necesito estar a solas con Dios, es algo fundamental en mi vida y Jesús nos dio ese ejemplo. La idea es siempre imitar a Cristo. Entonces Jesús mostró cómo era la adoración verdadera en ese sentido de lo que es la oración. Jesús se apartaba todos los días, antes del amanecer, Él se apartaba a orar y oraba horas. Y he descubierto algo con los años. Las personas fuertes espiritualmente, encendidas, llenas de vida, las que más conozco así llenos de vida, son personas de oración. Personas que oran día y noche, son personas que oran. Y de hecho, eso es la clave de su firmeza. Personas que yo no he visto que están así todo el tiempo como en su vida con Dios, sino que están firmes. Son personas de oración. Es lo que he visto. La clave de mantenerse con Dios es la oración. La clave de tener una firmeza espiritual es la oración. La clave de recibir todo de parte de Dios es la oración. Y voy a explicar un poco de por qué es así. Y pues de hecho hasta yo recuerdo una vez un amigo me dijo hace años, como en 2017, 16, me dijo, las personas de oración tienen una característica curiosa. Las personas que en serio oran, esas personas casi no duermen. Y yo me quedé pensando, ay, qué curioso. Y si noté, sí, es verdad, ese Jesús seguía derecho orando. Y pues no todos los días, pero yo me quedaba como pensando, sí, es verdad, las personas como de oración es como si no necesitaran la misma cantidad de horas, sino que son fortalecidos tremendamente y pueden funcionar inclusive con menos horas, pero es porque Dios les da una fortaleza especial. Y eso siempre me dejó pensando.
Y siempre Dios como que, pues yo no sabía orar al principio, yo era como, bueno, pues es que pues mi visión, materialismo secular, todo es físico, entonces yo orar, ¿de qué sirve eso? O sea, para mí, ahí mismo Jesús lo dijo, yo lo leí la primera vez, yo dije, pues Jesús mismo dice que el Padre ya sabe lo que yo necesito. Y entonces yo, ¿para qué oro? O sea, ¿para qué le digo, Padre, dame tal cosa, ayúdame en tal cosa? Pues si ya Él sabe que yo necesito, entonces pues no tiene ningún sentido pedírselo. Y eso me entraba un conflicto, como no entiendo el propósito de la oración. Entonces al no entender el propósito de la oración, yo no oraba. O sea, oraba como saludando a Dios nomás. Buenos días, buenas noches. Ay, gracias por tal cosa y eso. Y ya, y ahí terminaban mis oraciones. 1, 2, 3 minutos máximo, algo así. Era muy sencillas esas oraciones. Y curiosamente, apenas empezaba a orar, me pasaba que sentía esa llama de fuego, el Espíritu Santo fuerte en mí. Y lo mismo cuando intentaba, pues cuando leía la Biblia. Y yo, ok, como que yo no me daba cuenta que el Espíritu estaba inspirándome, ora, pero pues yo no sabía, o sea, mi mente no lo entendía, no las captaba, yo ni siquiera sabía qué decir, porque no quiero que solo nos enfoquemos en las repeticiones, como listo, ya sé que no hay que rezar, no hay que decir, Padre nuestro que estás en los cielos una y otra vez, y una y otra vez, no, eso no funciona. De hecho, Jesús mismo dice que los gentiles piensan que por sus palabrerías serán oídos, por sus muchas repeticiones. Entonces, eso no funciona. Sí, no vas a hablar con la pared o con el techo, sí, o sea, eso no va a causar ningún efecto. Pero hay algo también en ese versículo. No quiero que solo nos enfoquemos como no hay que rezar, sino enfoquémonos en algo más. Y es que Jesús dice que no hablemos por hablar, es lo que trata de decir. Y eso puede que yo sea cristiano, evangélico, protestante, como lo conozcan en sus países, lo que sea, que yo vaya a iglesia cristiana y yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, uno a veces habla palabrería, uno habla cosas irrelevantes delante de Dios y lo que Jesús dice es que seamos directos, genuinos, que no adornemos las oraciones, que no digamos cosas porque suenen bonitas y por llamar la atención y no sirve de nada, o sea, no tiene ningún sentido. Dios no te va a aplaudir por hacer una oración elocuente ni nada, sino más bien lo contrario, como no seas hipócrita, o sea, no seas doble cara, que dices cosas con tu boca, pero realmente no las tienes en tu corazón. No tiene ningún sentido. Entonces esto lo digo porque a veces religiosamente nosotros tenemos muletillas de cómo orar. Y son muletillas que son palabrería. Y son muletillas cristianas. Les voy a dar un ejemplo. Es típico que nos pase que empezamos a orar, bueno, los que ya han ido a iglesias, conocen un poco más, de pronto me entenderán un poco mejor esto, y es típico que pase lo siguiente, no sé, alguien me dice, Oscar, quiero que ores por, no sé, alguna petición de salud, estoy dando un ejemplo X, ¿sí? Entonces yo empiezo a orar por la persona, entonces yo cierro los ojos y empiezo. De hecho, ni siquiera la Biblia menciona que hay que cerrar los ojos para orar. Eso es bien curioso. No existe. Ni siquiera es un requisito. No digo que esté mal, yo lo hago pues porque uno se concentra más. Pero a veces orando por otras personas es bueno tener los ojitos abiertos. Después me van a entender mejor por qué. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, yo, no sé, alguien me pide oración y yo cierro los ojos y empiezo, oh, gracias Padre, que estás entre los querubines, que tú eres santo, que tú solo sabes todo y tú conoces todo de esta persona y que yo qué sé, y pues uno hace eso en vez de hacer las oraciones bíblicas de sanidad. Sé sano en el nombre de Jesús, amén, ya. No hay que adornar, no hay que decir un montón de cosas porque Dios ya sabe todo, porque Dios no necesita escuchar que yo le explique mis oraciones ni que le haga tratados teológicos. Yo no tengo que hacerle tratados teológicos a Dios sobre su soberanía antes de orar o pedirle algo. Yo solo se lo pido como un niño le pide a su papá. No dice, oh, tú padre que fundaste esta casa, que me engendraste. Entonces el papá va a decir, pídeme y ya, ¿qué quieres? ¿Y quieres que te doy? Entonces con Dios pues es lo mismo. O sea, si Jesús dice que Dios es nuestro Padre, o sea, entonces tenemos que relacionarnos con Dios como Padre. Y Jesús oraba así, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces,
Jesús sí dio un ejemplo y sí hay temas como espirituales y teológicos curiosos en el Padre Nuestro, pero hay que entenderlos. Hay que entenderlos porque son la clave de las cosas, de un ejemplo de una oración salida de la boca de Jesús, que uno dice, uy, si Jesús pide estas cosas, creo que yo también debería pedirlas. Así que vamos a explorar un poquito. Dice Mateo 6, versículo 9. Ustedes deben orar así. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Miren, oren como yo. Seguramente cerró los ojos y empezó a orar. Y dijo lo siguiente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque, bueno, va a parar ahí. En muchas versiones, pues, como Reina Valera y demás, dicen, termina como, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar acá? Uno puede sacar sermones y hay prédicas y en YouTube esto está repleto de qué significa el Padre Nuestro, porque Jesús oró así, porque Dios dio ese ejemplo de oración. Y quiero enfocarme más que todo en las primeras líneas. Esta oración también está en el Evangelio de Lucas y tiene también una línea adicional que dice esto: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Voy a iniciar con pues la primera parte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aunque no me voy a extender en esto. Básicamente hay que entender que Dios está en el cielo y yo me estoy comunicando con Dios. Es normal que inclusive antes de orar uno primero alabe a Dios. Así como hicimos ahorita que pusimos unas canciones, lo cantamos, cantamos esas canciones a Dios. Es súper normal que inclusive antes de orar es normal tener un tiempo de alabanza o alabar a Dios. Pero ya cuando empezamos a adentrarnos en lo que es la oración de pedir, vamos a mirar lo siguiente. Jesús dijo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cómo así? ¿Jesús está diciendo que tenemos que pedir que Dios haga su voluntad? ¿Acaso Dios no hace su voluntad sin nuestro permiso? Eso me empezó a mí generar preguntas cuando yo empecé a analizar ese principio. Y dije, ¿acaso en la Biblia existen ejemplos donde Dios actúe sin oración? Y empecé a meditar en eso. Y no encontraba algo muy claro. Y si uno dice, ¿pero por qué Jesús dice eso? O sea, revisemos toda la Biblia, o sea, de tapa a tapa. ¿Por qué Dios le pide siempre a su pueblo y a su gente que pidan y que oren? Ahí empezaron muchas preguntas y que a mí me dejaron pensando muchísimo. Y quiero explorar eso porque les voy a dar la respuesta en esta reunión, pero primero tengo que poner las bases de eso. Si vamos a otras enseñanzas de Jesús acerca de la oración, tienen una característica en particular: la persistencia. Ahorita vamos a leer una de esas, pero es persistencia. Eso es la característica cuando Jesús dijo, hey, oren sin desanimarse. Si uno ve en el Nuevo Testamento, Pablo usa frases como oren en todo el tiempo, oren en todo tiempo, oren sin cesar, todo el tiempo, perseveren en la oración. En Hechos, que es el libro donde está la historia pues, de cómo nació la iglesia, o sea, los creyentes en Cristo después de que Cristo se fue, en el libro de los Hechos, lo mismo decía que perseveraban en la oración. O sea, era como un enfoque, tenemos que seguir orando. Y uno dice, pero esta gente, ¿por qué quiere orar tanto? O sea, ¿qué ganan con eso? Porque ellos entendían cosas que nosotros no entendemos. Y les voy a explicar acá con Génesis, mejor dicho, vamos al inicio, para contextualizar. En Génesis, capítulo 2, si no estoy mal, o sea, prácticamente el inicio de la Biblia, está la historia de la caída, que Dios creó al ser humano y el ser humano se rebeló porque fue engañado por un ser que en ese momento se presentó, pues, de esa manera, la serpiente. Ese ser es Satanás, es el maligno, es el diablo, es ese ser. ¿Y qué pasó allí? Sucede que Dios le había dicho al ser humano,
Miren, yo les doy autoridad, como las llaves del reino, se las doy en la tierra. Ustedes son los encargados de, en Reina Valera dice, sojuzgar la tierra, como administrar la tierra. Ustedes son los que yo les estoy entregando la autoridad sobre el planeta Tierra. ¿Ok? ¿Y qué hizo el ser humano con esas llaves? Se las dio a Satanás. Entonces, espiritualmente, quien gobierna en este mundo, espiritualmente hablando, es Satanás. Por eso es que encontramos maldad en todos los ámbitos altos de las sociedades, en la música, en la política, en entretenimiento. Siempre que uno va a la pirámide, a la cúspide de la pirámide, uno va a encontrar maldad, oscuridad, no va a encontrar bondad, no, va a encontrar cosas oscuras, turbias. Porque el que está encima de todos y que gobierna en esta tierra es Satanás. Y Jesús lo dijo. Jesús dijo, el príncipe de este mundo es Satanás, es el diablo. Pero que él tiene un tiempo para gobernar. Entonces, ¿cuál fue el plan de Dios? Como, ok, el ser humano no se puede conectar ahora con el cielo porque entregó a otro reino el gobierno. Entonces, quien gobierna es Satanás y todos sus súbditos. Gobiernan sobre la tierra. Entonces, ¿Dios qué hizo? Mandó a Jesús. Y al mandar a Jesús, pues pagó por todos los pecados de la humanidad y nos abrió el camino para volver a conectarnos al cielo directamente, al tercer cielo, al cielo donde está Dios. Entonces, Jesús dijo, lo que pidan en mi nombre será hecho. Y cuando Él se fue, Él les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Estoy por encima de todos esos seres, estoy por encima de Satanás. Tengo autoridad porque la recibí, recuperé, porque yo restauré lo que hizo Adán. Adán no resistió tentación. Yo sí resistí a Satanás, yo sí lo vencí. Y ahora eso me da la autoridad porque ahora yo también vine como hombre. Me tocó venir como hombre para restaurar la relación del ser humano. Entonces, Jesús recuperó la autoridad que se había perdido. Y entonces Él le dijo a sus discípulos, oren en mi nombre y lo que pidan en mi nombre será hecho, porque ahí sí tienen el permiso de pedirlo. Entonces se nos abrió camino para comunicarnos con el cielo. Pero ¿cuál es la cuestión? Cristo es quien tiene esa autoridad y Él va a reclamar el reino y la tierra cuando Él venga nuevamente. Pero, ¿cómo podemos traer cosas del cielo acá a la tierra? Pues tenemos que orar y pedir en el nombre de Cristo. Obviamente que esté alineado a la voluntad de Dios. Sí, en su nombre. Cuando la expresión en nombre de alguien en la Biblia se refiere a un delegado. O sea, como es porque Jesús me está enviando. No porque a mí se me dé la gana pedirlo y ya. Sino es porque Jesús está diciendo esto, me está enviando. Y en nombre de Él pido esto. Y eso es muy importante como entenderlo. La autoridad que hay en el nombre de Cristo. Y Jesús dijo que en su nombre podemos echar fuera demonios, en su nombre podíamos sanar enfermos, en su nombre podíamos hacer ciertas cosas, muchas cosas que Él permitió que en su nombre se hicieran porque Él las quiere hacer en la tierra. Pero hay otro principio, es el principio del sacerdocio, y les voy a explicar qué es eso. De pronto, pues, cuando ustedes escuchan la palabra sacerdote, se imaginan un cura, un sacerdote católico. Eso es lo que pues primero viene a la mente de la mayoría, yo creo. Pero en la Biblia no significa eso. En la Biblia un sacerdote era diferente. Voy a tomar el ejemplo de los del Antiguo Testamento. Ellos tenían una labor súper importante. Básicamente, esas personas eran los que traían el cielo a la tierra. Entonces, esas personas eran las que oraban por el pueblo, bendecían al pueblo, intercedían por el pueblo. Entonces, lo que escuchaban en el cielo, lo traían a la tierra. Y lo hablaban con sus bocas para que pasara en la tierra. Y Dios determinó que la autoridad fuera así. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque Dios quiere hacer cosas que son su voluntad, pero Él delegó la autoridad al ser humano y a su Hijo. Pero ahorita Cristo está en el cielo. Entonces Él busca personas, aparte de Cristo, todo su pueblo, que pidan lo que Dios desea en el cielo para que pase en la tierra. Funciona así, porque un sacerdote lo que hace es escuchar a Dios y tiene palabra de Dios en su boca, y al tener palabra de Dios y pronunciarla, la palabra de Dios tiene poder de crear, de hacer que las cosas que no son se vuelvan en algo, y tiene poder de transformar y de dar vida. El ser humano no tiene poder de hacer eso.
Nadie tiene poder de hacer eso. O sea, no estoy acá hablándoles de esa enseñanza, doctrina como declara, declara. Yo no estoy hablando de eso. Si tú declaras algo que Dios no ha dicho, te vas a desgastar declarando y no va a pasar nada. Te vas a frustrar. Pero cuando Dios sí dijo algo, tienes que orarlo para que pase. Y si no lo oras tú, pues Dios mueve a alguien más para que lo ore, para que pase. Porque la palabra de Dios hace que las cosas sucedan. Dios creó todo cuando Él habló. Él dijo, Génesis 1, en el principio era los cielos y la tierra. Hágase la luz. Él habló. Entonces, Él crea las cosas a través de su palabra. Él hace las cosas a través de su palabra, lo que sale de su boca. Entonces nosotros, como hijos de Dios, debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Lo que Dios me impulse a pedir, es muy importante que lo pida, porque si no lo pido, no pasa. Y aunque Dios lo quiera, por eso Jesús inició diciendo, oren así: venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como lo es en el cielo. Que trajéramos el gobierno del cielo a la tierra. Y necesitamos pedir el cielo. Venga tu reino, Señor. Y descubrí algo. Ya con el tiempo, pues, ya como yo siendo más curioso y demás, pues, he aprendido mucho sobre moveres de Dios, lo que llaman avivamientos en un pasado, gente que Dios usó tremendamente, cosas que sacudieron culturas, sociedades, y hay un patrón. Siempre es el mismo, y ese mismo patrón está en la Biblia. ¿Cuál es el patrón? Que no existe ningún mover de Dios sin que exista un mover de oración previo. Voy a dar el ejemplo de Pentecostés, Hechos, el libro de los Hechos, el nacimiento de la iglesia. ¿Qué estaban haciendo 120 personas antes de que el Espíritu Santo fuera derramado? Orando. Se reunían a eso, orar. Y estaban persistiendo en la oración, y el Espíritu cayó y todo empezó a darse. Pero ¿cómo inicia? En oración. Nunca inicia con la acción inmediata, porque la acción inmediata, yo estoy limitado al mundo natural. Yo no puedo hacer las cosas que Dios me manda, no puedo moverme en lo espiritual desde solo lo meramente natural. No puedo causar el poder de Dios, no puedo causar que otras personas crean en Cristo, no puedo causar que los corazones sean cambiados. No se puede. Entonces Dios inspira a su pueblo: oren por eso, oren para que eso pase, porque sí es mi voluntad y eso es lo que yo prometí hacer. Y uno dice, hey, si nadie ora, entonces Dios no va a orar. Sí y no. Miren, si nadie ora por algo en este mundo, Jesucristo lo va a hacer en el cielo, porque Él es el sumo sacerdote. Y por eso Él dice que está orando, Jesús está orando por nosotros. Jesús ora día y noche por este mundo. Así que, así se calle todo el mundo, el sumo sacerdote sí va a seguir orando, que es Cristo. Y esas oraciones sí van a pasar en la tierra, porque Él sí tiene la autoridad, y Él como hombre está ejecutando esa autoridad. Y Él va a devolver esa autoridad al Padre cuando Él venga. Esto está en 1 Corintios 15. Va a devolver todo lo que el Padre le entregó, se lo devuelve a Él. Y se restaura lo que era en el inicio. Pero por ahora esa autoridad está delegada. Entonces Dios no va a hacer eso por nosotros. Es importante entenderlo. Dios necesita de verdad que nosotros oremos. Es importante. Y nosotros debemos tener esa costumbre. Ya ahí, cuando entendí todo esto, pues dije, ay, claro, ya con razón Jesús dice, insistan en la oración, que nadie los desanime. Con razón entendí de tantos testimonios que vi de exbrujos y eso, que era lo que hacían en las iglesias, evitar que la gente orara. Y no es, pero ¿por qué? ¿Por qué en contra de la oración y no en contra de, no sé, del evangelismo? Pues porque si no hay oración, todo se muere. Es así de simple. No pasa nada. No vas a ver el fruto de Dios. Entonces toca orar. Y si uno dice, ok, ¿qué más Jesús enfatizó acerca de la oración? Bueno, enfatizó un principio que está en varias partes de la Biblia, y está en Lucas capítulo 18. Vamos a Lucas capítulo 18. Dice Lucas 18:1. Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Listo. Paréntesis. Ahí dice explícitamente: lo que estoy a punto de leer es una parábola de Jesús, para que Jesús se los contó a sus discípulos para que oraran sin desanimarse siempre, como que continuaran. Dice, les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor a Dios ni consideración de nadie.
En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, ¿cómo se manifiesta la fe? A través de la oración. Si yo le creo al Señor, yo me la paso orando, pidiendo, porque no tanto haciendo, intentando desde lo natural, sino pidiendo en su nombre. Y hay cosas que la Biblia muestra clarísimo que son su voluntad. Entonces no nos debemos matar demasiado la cabeza en ciertas oraciones, como el que tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, si yo necesito sabiduría, es obvio que es voluntad de Dios pedir sabiduría, es obvio que es voluntad de Dios que pedir por la salvación de otras personas. Por ejemplo, en Timoteo dice que Dios desea que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Eso necesariamente va a pasar? ¿Que 100% de la gente se salve? No va a pasar eso. Y el mismo Jesús lo advirtió, el mismo Dios lo dijo. Pero el deseo de Dios, la voluntad de Dios, si es que todos se salven. Pero entonces, toca pedir por eso, para que pasen esas cosas, para que Dios toque gente. Miren, los que estén acá conectados, que ya hayan conocido a Cristo, les aseguro, y de pronto ustedes ya lo saben, pero les aseguro que alguien oró por ustedes. Eso no fue automático. Alguien oró por ustedes. Y oraron en serio. O sea, no fue como una oración: Señor, salva, sino: por favor, Dios, toca. O sea, de verdad lo hicieron con todo su ser. Porque esas son oraciones con fe. Personas clamaron por ustedes. No llegaron así como así. Entonces, porque uno puede decir: ay, Dios no ora en mi vida a menos que yo ore. Y si yo no quiero orar, bueno, entonces que alguien ore por mí, pero el punto es que Dios haga su obra en mí. Entonces, claro, tenemos amigos y familiares que no van a orar. ¿Y a quién le toca hacer esa función? A nosotros. Y eso se llama interceder. Nosotros somos intercesores en nuestras casas, nosotros somos intercesores en nuestros círculos sociales. Nos toca orar por ellos, porque ellos no lo van a hacer, pero yo sí. Y eso es lo que se ve en la intercesión en la Biblia. ¿Quién fue el que pidió la salvación de Sodoma y Gomorra? Abraham. Es más, Dios dijo: yo no voy a hacer nada sin antes contarle a mi amigo Abraham. Yo no voy a destruir Sodoma y Gomorra pues sin antes contarle a él. ¿Y qué hizo Abraham? Le dijo: Dios, espera un momento. Si hubiera 50 justos, 60 justos, la verdad se me olvida cuál número empezó, ¿tú destruirías la ciudad por causa de esos? Y Dios dijo: si hubiera este número, no lo destruiría. Y Abraham se atrevió y siguió bajando el número: 40, 30, 20, y siguió, y llegó a 10. Y aún Dios le dijo: si hubiera 10 justos en esa ciudad, no la destruiría por causa de esos justos. ¿Y después qué pasó? No habían los 10, o sea, por eso es que Dios la destruyó y le tocó sacar, fue a Lot y su familia. Pero el punto es el siguiente: ¿por qué Dios permitió que un hombre se pusiera en la brecha por la salvación de una ciudad? Y que, entre comillas, lo convenciera. ¿Por qué Dios actúa así? Es porque Dios desea hacerlo así. Él lo planeó así y Él estaba mostrando que un día iba a mandar un intercesor, que es Cristo, que se iba a parar por la brecha de la humanidad y iba a decir: Padre, no los destruyas, por favor, por causa de los justos. Yo me entrego si quieres por ellos. Y eso fue lo que hizo Cristo. Y Él vino en un cuerpo humano a salvarnos. Porque Dios, al ser Dios Padre, Él no sabe qué es la humanidad, digamos, encarnada. O sea, Él no ha experimentado eso. Por eso es que el Hijo es el que manifiesta esas dos naturalezas. 100% Dios, 100% hombre. Las dos naturalezas a la vez, Hijo de Dios, Hijo de hombre. Y era necesario que existiera alguien así para que fuera el intermediario entre Dios y los hombres. Y ahora Él es nuestro intermediario, nuestro intercesor. No hay ningún otro intermediario entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo. Y eso lo dice el Nuevo Testamento, en la carta a Timoteo. Lo dice explícitamente. Entonces, no hay nadie más que salve, no hay nadie más que se pueda poner en la brecha. Pero entonces, ¿cuál es la labor de intercesión? Jesucristo quiere tomarnos.
para manifestarse como intercesor. Y es necesario que lo permitamos, que Él pueda hacerlo. Que podamos decirle: Señor, no destruyas mi ciudad, mi familia. Acuérdate que no se mueran sin ti. Por causa de los que ya creemos en ti. Acuérdate, Señor. Salva. Y empezar a decirle: hazlo, por favor. Salva, ten misericordia. Que sean los intercesores, confesaban los pecados de su nación, de su ciudad. Miren el caso de Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10. Copien esos capítulos. Daniel hizo eso y ahí fue que recibió las respuestas del cielo. Ahí está después todo eso, esas visiones y demás. Fue porque primero este hombre se humilló y dijo: Dios mío, nuestro pueblo se ha apartado de ti. Hemos dado la espalda, nos hemos apartado de ti y lo confieso. Hubo un hombre que se humilló y Dios escuchó. Y esa es la promesa que Dios le dijo al pueblo de Israel desde que se construyó el templo. En 2 de Crónicas 7:14 es un versículo muy famoso. 2 de Crónicas 7:14. Dice: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces ahí se puede ver clarísimo. Dios desea que oremos, desea que nos pongamos en la brecha, que pidamos por la gente, que oremos por ellos para que, pues, literalmente esas son las oraciones que ha hecho que Dios no destruya al mundo, sino nos cae un meteorito encima. No, o sea, por más que nos haya llegado el COVID, lo que sea, no es destrucción total del mundo. Significa que la misericordia de Dios sigue vigente, que todavía hay gente esperando por ser salva. Todavía no ha llegado el fin del mundo. Todavía no, y tenemos un chance, y eso es en intercesión. Dios mío, salva, salva, salva. Insistir, como la vida insistente, como la historia que leímos. Insistamos hasta que llueva, mejor dicho. Así que, ¿por qué les digo eso? Porque hay una historia así en el Antiguo Testamento, que Elías, por palabra de Dios, dijo que no iba a llover en Israel durante 3 años, creo. Y después Dios le habló que iba a llover. Entonces él tenía palabra de Dios en su boca, él sabía. Dios dijo que va a llover. Y mandó a su criado a que subiera una vez. Y todo, pues no había nubes. Bajó, pues es que subiera una montaña para mirar. Y él varias veces. Y en la 7ª vio algo. Vio una nube del tamaño de un puño, dice así. Y Elías dijo: listo, va a llover. ¿Qué estaba seguramente haciendo Elías abajo? Orando. Dios, tú dijiste esto, hazlo, que se haga en la tierra como lo dijiste en el cielo, que se haga en la tierra. Tú dijiste que va a llover, que pase, que llueva, y lo mandó. Y mejor dicho, insistir, hasta que llueva. Y uno dice: pero ¿por qué toca insistir? ¿Por qué Dios no nos escucha en el primer segundo y ya? En realidad Dios sí nos escucha en el primer segundo, y Jesús mismo lo dijo. Pero ¿por qué la respuesta no llega en el primer segundo? Lo que les dije, la autoridad. El ser humano entregó la autoridad a Satanás. Entonces, espiritualmente hablando, quien gobierna en este mundo es Satanás. Y él hace todo el esfuerzo espiritual para evitar que lleguen las respuestas a la tierra. Si quieren entender esto mejor, lean la historia del libro de Daniel, Daniel 10, 9, 10, 11, 12, esos capítulos, ahí se muestra clarísimo, que se los resumo así. Este hombre oró, ¿por qué? Porque descubrió palabra de Dios. ¿Cómo? En la Biblia, literalmente leyendo el libro de Jeremías, que era un profeta prácticamente de la antigua generación. Jeremías había dicho: 70 años va a durar el cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia. Daniel era un esclavo en Babilonia porque los babilonios habían conquistado al pueblo de Israel. Entonces, el tipo leyó eso y dijo: momento, se cumplieron los 70 años. Y él no dijo: listo, Dios lo va a hacer, ya, él es soberano. No, él tomó el rol que tenía de sacerdote, de pedir que pasara la voluntad de Dios, porque la descubrió. Y él de una vez dijo, o sea, se rasgó todo como: Dios, sálvanos, prometiste 70 años, se cumplió el plazo. Libera a tu pueblo, libéralo. ¿Y qué fue lo que pasó? A raíz de las oraciones de Daniel fue que fueron decretados todos esos decretos de libertad con los reyes que siguieron. Fue a raíz de las oraciones de ese hombre. Entonces, el poder de la oración es brutal. Y ahorita les voy a dar testimonios serios, de ejemplo, también de mi propia vida. No es como: ay, es que en la Biblia, no, eso sigue funcionando hoy en día.
Y les recomiendo un libro, si quieren que sus vidas cambien en oración, pero así, ¡buah! Hay un libro que se llama El Intercesor, de Rees Howells, de que es difícil como escribirlo en este momento, pero si algo lo enviamos en el grupo, pero ese libro, ahí van a conocer lo que es realmente la oración y un hombre de oración y cómo moldearon la historia a través de la oración. Son gente que se dedicó a orar en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y es increíble los testimonios. Entonces, realmente nosotros debemos entender ese tema de humillarnos, de ponernos como intercesores. Y en el libro de Daniel, lo que pasó fue que Daniel hizo eso. Se entregó, se humilló, pidió, está escrito esto, Dios hazlo, porque está escrito, tú lo dijiste, cúmplelo. Pero pasó algo. Él ayunó durante 21 días y pues le llegó la respuesta en el día 21. Eso le pasó de hecho 2 veces a Daniel. Y en la segunda vez, voy a citar la segunda vez que oró. Se le apareció a alguien que decía ser como, o sea, que tenía aspecto como hijo de hombre, o sea, es como el Mesías, o sea, no era un ángel y ya. Y le dijo algo a Daniel. Le dijo: Daniel, desde el primer día que te dispusiste a adquirir sabiduría y humillarte ante tu Dios, Dios escuchó tu oración. Y uno dice, pero han pasado 21 y ¿por qué dejaron al man ahí? O sea, ¿por qué no le respondieron? Y este hijo de hombre le continúa diciendo: lo que sucede es que durante 21 días se me opuso el príncipe de Persia, o sea, el principado, el que gobernaba espiritualmente, que era pues, y de hecho eso era el reinado que iba a seguir. El principado de Persia, que gobernaba pues ese espíritu maligno, de esa jerarquía tan alta que es de lo máximo, se opuso durante 21 días. Y este hombre le dice: y en mi ayuda acudió Miguel, el príncipe protector de Israel. Miguel es como, yo lo tomo como el ministro de defensa de Dios, algo así. Este hombre pues tiene, bueno, este arcángel tiene una misión específica y es proteger a Israel, específicamente. Y es muy militar, es de la guerra. Y hasta el día de hoy está vigente. Bueno, el libro que estoy mencionando es el libro de Daniel en la Biblia. Y el otro libro es El Intercesor, de Rees Howells. Después lo pongo en el grupo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Esta historia revela algo, que existe oposición espiritual. Que si Pablo mencionó que habían 3 cielos, por lógica debía haber un segundo cielo. ¿Qué es el segundo cielo? Básicamente es todo el gobierno espiritual de las tinieblas sobre la tierra. El reino espiritual invisible, donde está sentado Satanás y todos sus seres y todos esos seres rebeldes contrarios a Dios que tienen mucho poder y están gobernando sobre la tierra y sobre las naciones, y que usan la idolatría, brujería y todo eso para fortalecerse en cada nación y en cada cultura y en cada casa inclusive. Eso es lo que hacen esos seres malignos, y ellos tratan de impedir las oraciones del pueblo de Dios. Por eso es una guerra orar. Puede que prendas Netflix y te puedes quedar hasta las 3 de la mañana, pero intentas orar y es normal. ¿Por qué me empezó a dar sueño? Porque esos seres no les conviene que oremos. Para nada. Entonces hacen una guerra de oración. Lo bueno es que son seres espirituales. Yo soy físico. Y ellos necesitarían un cuerpo para detenerme. Entonces sí, pueden usar personas para influenciar que yo no ore, que yo no siga a Cristo y demás. Claro, eso también, eso es la oposición típica. Pero esos seres, al ser espíritu, no me pueden tocar directamente. No nos pueden tocar directamente. Si estamos en luz, no nos deberían tocar directamente, porque son espíritu, ¿sí? Y entonces podemos orar, podemos vencerlos, podemos resistir a los demonios, que son, digamos, lo más, nivel más básico de espíritu maligno que puede influenciar nuestras vidas. Pero ellos nos van a tratar no solo de dar sueño, sino de convencer, con mentiras, para que nos alejemos de Cristo, para que lo que sea, para que no oremos, etcétera, etcétera. Y necesitamos hacerle resistencia y persistir en la oración.
persistir en la oración. Una persona que persiste en la oración en serio es imparable. Espiritualmente es como que no lo tocan. Es una cosa fuerte, poderosa. Necesitamos la oración. Necesitamos persistir en la oración. Les voy a contar ahora un testimonio personal de cómo empecé a entender esto. Cuando ya empecé a entender algunos de estos principios, pues claramente ya no oraba 1 minuto ni 3, sino de repente me encontraba orando que 1 hora. No, ni siquiera sé cómo rayos, pero pasaba. Y todos los días, 1 hora o un poquito más, 1 hora, y pues a lo largo del día igual seguía orando así como en mi vida normal, pero como orando a solas con el Señor, con la puerta cerrada, 1 hora, todo el tiempo. Y no lo digo como para enorgullecerme ni nada, sino es por darles un ejemplo de, yo soy pésimo para eso, no sé, yo creo que todo el mundo, no creo que desde nuestra humanidad nadie puede hacer eso. Es una habilidad que da Dios, es una capacidad del Espíritu que inspira eso. Entonces, ¿qué fue lo que me pasó? Yo recuerdo que un día Dios me puso, pues bueno, me empezó a inquietar sobre la oración y pues bueno, ese día, esos días yo me iba a ver con unos amigos, pues amigos de la iglesia, en el momento que yo estaba asistiendo y pues íbamos a jugar en Xbox FIFA, eso íbamos a hacer. Entonces yo tenía que tomar, era un festivo, un feriado, yo tenía que entonces que tomar un transporte un poquito diferente que se desviaba un poquito hacia el centro de Bogotá y luego sí tomaba para el norte. Yo tomé eso que es Transmilenio y se fue un poquito para el centro y algo me empezó a pasar, muy extraño. Para los que conocen Bogotá, les explico el contexto, pues en esos días eran pues 2016, sí, 2016, pues hasta el día de hoy, pero en esos días era inclusive, pues es una zona muy peligrosa, ¿sí? Es una zona muy peligrosa, se ve prostitución, drogadicción, delincuencia, pero fuerte, fuerte. Y pues la idea es uno evitar lo más que uno pueda, esas estaciones y irse. Entonces se empezó a ir un poquito para el centro y me tocaba bajarme en alguna de esas y luego sí irme. Y yo no sé, o sea, algo como que me nubló. Y era como si yo no reaccionara y sacara excusa para no bajarme en cada estación que pasaba. Y a la vez yo decía, ¿cómo que me pasa? O sea, porque no me bajo, no entiendo. Pero a la vez algo me estaba pasando espiritual. Porque era como si se me hubieran caído unas vendas de los ojos y de repente veía todos los espíritus y todos los demonios en la gente. Veía una persona pasar y sabía homicidio, drogadicción, veía así todos los pecados de la gente, pues de los espíritus malignos que inspiraban eso. Y yo estaba como si yo viera todo eso clarísimo. No digo físicamente, sí, no vi cachos saliendo, no, o sea, fue como espiritual, lo veía con ojos que no son físicos. Y me terminé bajando y, o sea, llegué lejísimo, llegué al portal de 20 de julio. Entonces me tocó en el portal tomar uno para el norte. Y lo mismo, seguía viendo eso y pasé al lado del parque que se llama el Parque Tercer Milenio, que ya está, pues, reconstruido. Ese parque, pero era como si en el espíritu yo viera algo, como si fuera una unión entre el infierno y la tierra. En ese parque, miren, han pasado cosas terribles. Ese parque antes, 20 y tantos años atrás había una zona llamada El Cartucho y ahí eran las peores ollas, la delincuencia, la drogadicción, de lo peor que ustedes se pueden imaginar. Una cosa extrema, se buscan en YouTube. Y pues eso lo remodelaron, lo quitaron, pero aún así el parque espiritualmente estaba dañado, la tierra estaba contaminada por causa de los pecados. Y era como si yo pudiera ver eso, inclusive un árbol que se veía decente, no se veía feo, era como si yo lo viera infernal, como muerto. Yo dije, esta cosa es oscurísima. Y se me abrieron los ojos y me pasaba eso cuando yo iba al centro de Bogotá y a algunos lugares me pasaba como que se me abrían, pero en específicamente esa. Fue impresionante. También vi los espíritus de ruina que mantenían económicamente arruinadas a las personas. Una cosa fuerte. Entonces yo llegué a donde mis amigos, jugamos Xbox y todo, pero yo quedé como meditando, okay, o sea, porque yo sabía que existía esa zona, ya había pasado, pero fue como, no fue normal. Entonces yo llegué a mi casa y cuando llegué a mi casa yo oré. Y dije, Señor, ¿por qué me mostraste eso? ¿Qué quieres? Y lo único que empecé a sentir del espíritu que me impulsaba es, quiero que ores por esa zona. Ora por esa zona. Y yo, bueno, pero una insistencia, ora por esa zona. Y yo, bueno, sí, me voy a acordar, a veces me acordaba, Señor, te pido por el centro de Bogotá. Y de repente la oración me cambiaba. Señor, te pido que tomes bandas delincuenciales, salva gente de allá. Y empecé así como, ¡ah!
y oraba 1 minuto o 2, pero era un clamor, y cuando oraba sentía como si me conectara a una red social con varias personas que estaban orando a la vez. Era en el espíritu, podía sentir eso. Hay varias personas orando por esto. Y de repente en las noticias salía, banda de microtráfico, pues por esa zona, en un colegio, fue desmantelada. Y yo, ok. Y salían más noticias que hablaban de eso y yo, uy, qué raro, está como funcionando. Y yo seguía, solo sentía que Dios me decía, sigue, sigue, sigue. Y yo durante unas semanas, cada vez que me acordaba, ¡bam!, seguía haciendo eso. Hasta que un día pues abrí pues el periódico El Tiempo, online, y salía a última hora, sí, pero ¡guau!, gigante, que habían desmantelado lo que se conocía como el Bronx. Y cuando yo vi eso, fue una convicción fuerte, que Dios me dijo, esa es la respuesta a tu oración. Eso es lo que tú estabas orando, eso es lo que yo dije en el cielo y lo quería hacer en la tierra. Yo no quería más ese lugar, lo quería tumbar. Y claro, yo no hice nada, yo no mandé policías y eso, yo solo pedí, esa es la parte de la iglesia, pedir, 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 para que en la tierra pase eso, para que un gobernante diga, hey, quitemos eso, así sea inclusive un mal gobernante, eso no importa. Dios hace los propósitos ya de diferentes maneras, pero así sea que lo haga hasta malintencionado, no importa, pero que lo haga, que haga la voluntad de Dios. Por eso es que Pablo dice, les encargo primeramente, pues le digo a Timoteo, que se oren por los gobernantes. Porque si queremos influir en la política, que si queremos influir en cosas así, necesitamos es orar. No sirve necesariamente el abordar las cosas desde un punto de vista natural, de vamos a marchar y eso. Pues bueno, puede que sirva de algo en algunas ocasiones si Dios lo pone y demás, pero desde lo natural, si solo miramos eso, no sirve de nada, nada, nada. No van a cambiar los corazones de la gente. Por más que yo marche en contra del aborto, va a haber aborto, ¿sí? O sea, no es que gente diga ya no quiero abortar porque cambiaron la ley. No, los corazones no cambian. Pero cuando Dios actúa, Dios se mueve, sí empiezan a pasar cosas así. Y sí, Dios puede cambiar leyes, sí, pero también está profetizado que pues hay un punto donde ya eso no, o sea, no tenemos tampoco como la capacidad de, es que todo eso es todas esas leyes es la manifestación del corazón del ser humano, ¿sí? Entonces si en el ser humano está en el deseo de hacer todas esas cosas, pues esas leyes se van a caer tarde o temprano en los países, ¿sí? Y cada vez vamos a vivir una sociedad con menos ley, más libertinaje, y se va a manifestar la maldad del ser humano. No porque no estuviera antes, sí estaba, solo que ahora se puede manifestar, ahora se puede expresar. Pero el punto de todo esto es que necesitamos orar. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 12. Echaron a Pedro a la cárcel, un gobernante llamado Herodes, lo metió a la cárcel. ¿Y por qué? Porque Herodes mandó a matar a Jacobo, uno de los discípulos de Jesús. Santiago, pero bueno, no es el medio hermano de Jesús, sino el otro. Bueno, Jacobo. Y lo mandó a matar a espada. Y los judíos les gustó eso. Entonces este gobernante dijo, bueno, entonces vayamos detrás del otro líder que es Pedro y metámoslo a la cárcel para ganar pues aprobación del pueblo. Eso es lo que quería este gobernante. Y lo metió a la cárcel. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia no fueron a protestar, liberen a Pedro. Pues en esos días eso no se podía, los mataban a todos, o sea, eso no habían esas libertades. ¿Y qué hizo la iglesia? Dice que se pusieron a orar continuamente por Pedro. Sácalo, Señor, de la cárcel, sácalo. Pero empezaron, ¿y qué pasó? Hubo una irrupción sobrenatural, que un ángel abrió una puerta y sacó a Pedro, y Pedro pensaba que era una visión y todo, y llegó a la casa de una gente que estaba orando, y pues Pedro les hizo señal de que no gritaran, y entró a esa casa, y uno dice, qué curioso, de pronto hasta esa gente debía estar orando por Pedro, y vieron la respuesta y no creyeron que era Pedro. No es posible. ¿Y qué pasó después? La historia no termina allí. Ese gobernante Herodes, pues los soldados le dijeron, no, es que en serio, o sea, nosotros no dejamos salir a Pedro, ese tipo, un ángel vino, o sea, no podemos explicar lo que pasó. Y él dijo, Herodes, en vez de decir, uy, Dios es real, Dios actúa en favor de esta gente, fue como, vamos a encubrir todo esto, esa historia no puede salir, eso, o sea, no, manden a matar a los soldados y digan que ellos los dejaron escapar. Esa va a ser la versión oficial. O sea, el tipo hizo algo muy, muy oscuro, eso es algo muy malo. Esconder el actuar sobrenatural de Dios es súper peligroso. ¿Qué pasó después? Herodes fue a otra región y también tenía que ganarse el favor de la gente. No, la gente tenía que ganarse el favor de él en esa otra región. Les convenía como ser lambones, así como decimos acá, a Herodes. Y
empezaron a hacer arengas como, wow, este discurso que él dio no es voz de hombre, sino voz de Dios. Y Herodes se sintió como el, uy, y se le subió el orgullo. Eso está en Hechos capítulo 12. Y se le subió el orgullo, ¿y qué pasó? Dice que un ángel vino y lo hirió y él murió comido de gusanos. Voy a dar una explicación desde lo natural, lo que se sabe, lo poco que se sabe históricamente de la muerte de Herodes, es que él murió con algún tipo de enfermedad, así como el cáncer, algo así. Pero según la explicación espiritual de lo que presenta el libro de los Hechos, es que esa fue la consecuencia de él haberse metido contra Dios directamente, haber mandado a matar a Jacobo, mandar a descarcelar a Pedro y de paso matar a los soldados para que encubrieran todo y volverse orgulloso, y Dios dijo, listo, me lo quitan, ya no, este hombre no puede gobernar más. Entonces uno dice, hey, curioso, la iglesia solo hizo una cosa, orar, y ganaron. Hasta se les quitó el gobernante que les estaba impidiendo todo. Entonces el poder de la oración es tremendo. Entonces podemos gobernar con Cristo a través de la oración. Gobernar con Cristo, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que pidamos su reino acá en la tierra, que pase lo que Él dice, y lo que nos toca persistir es orar, orar, orar. No pelear, no intentarlo desde lo natural, orar. Eso es lo que el Señor nos pide. Ese es el punto de la oración. Eso es lo que motiva la oración. Sí, existe la oración también, que yo hablo con Dios, es la comunión con el Espíritu, todo eso es verdad. Pero si uno mira las enseñanzas basadas de Cristo, de la oración, están más enfocadas en persistencia. Persistan, como la vida insistente. Y eso es lo que les puedo contar. Entonces quiero orar en este momento, que Dios encienda ese fuego, esa pasión, para que empecemos a orar. Y ahora sí, ustedes van a ver, Señor, yo quiero que tú obres, Señor, salva gente, sana enfermos, echa fuera demonios. Y si ustedes persisten en eso, lo van a ver. Pero si menguan en la oración, no lo van a ver. Santiago es claro con eso, que el que pida, pida con fe, porque el que pide sin fe es como las olas del mar que se dispersan. Y no piense que una persona así es de doble ánimo. Y dice Santiago, y no piense que va a recibir cosa alguna de Dios. Entonces la oración requiere un requisito clave, la fe. Si no hay fe, no hay nada. Si quieren saber un poquito más de estas cosas de la oración, intercesión, de esa manera, de cómo la historia inclusive ha sido formada a través de la oración, les recomiendo, busquen, es que está en inglés, pero hay una prédica de Derek Prince que se llama Ruling by Prayer. Busquen eso en YouTube. Y también está el libro en español que se llama Modelando la historia a través de la oración, de Derek Prince, a través del ayuno y la oración. Modelando la historia a través del ayuno y la oración. Y todo eso en el grupo vamos a seguir enviando todo eso, pero ahí les dejo esas joyas ahí para los que deseen profundizar un poco más en el tema. Y listo, entonces vamos a ponerlo en práctica. Y quiero que todos pongamos esto en práctica, que se termine esta reunión y no es como, bueno, tan chévere. No, o sea, que de una vez, Señor, yo sé que me estás llamando a las 5 de la mañana a orar, que el que sienta eso, que lo haga. El que diga, no, me estás llamando a las 11 a orar en la noche, pues que lo haga. Pero que hagamos algo, Señor, por favor, que pongamos por obra lo que Dios nos está diciendo en este momento, ¿ok? Vamos a orar. Señor, yo te pido, Señor, que podamos ser intercesores, sacerdotes, Señor, que enciendas el fuego de tu Espíritu en nosotros. Te pedimos que venga tu reino, que traiga salvación a nuestros hogares, que traiga salvación a nuestros amigos, que nos traiga, Señor, las personas que tú ya preparaste, Señor. Queremos llevar el evangelio, que tu reino se expanda. Te pedimos, Señor, también por nuestros gobiernos de cada uno de nuestros países en Latinoamérica, Señor, que bendiga, Señor, nuestros gobiernos, que hagas tu voluntad a través de esos gobernantes. No importa si son perversos, Señor, haz lo que has planeado. Pon reyes, quita reyes, como está escrito. Tú eres quien pone o quita reyes. Tú eres, Señor, el que puede dar paz a nuestros países. Trae tu paz, Señor, y tu voluntad, porque el bienestar de nuestras ciudades depende de tu pueblo, que si se humilla y busca tu rostro. Y te pedimos que perdones, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, los pecados de nuestras familias, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos orar, solo orar, clamar, Señor, pedir y pedir y pedir hasta ver tu gloria, así como Elías, hasta que llueva,
hasta verte obrar, hasta no ver tu salvación. No te dejaremos tranquilos, Señor, seguiremos insistiendo. Salva, 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 libera, transforma. Hazlo, Señor, hazlo. Padre, ayúdanos a discernir tu voluntad para orar, que oremos dirigidos conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor. Enséñanos a orar conforme a tu voluntad. Y te doy gracias, Señor, por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.